everything along with Banelings. 4GG is just down and out here. Stefano is looking to advance on to the final. He kills off Recibidos. GG. Aupa, chavales, aquí estamos con un nuevo partido de los cuartos de final. Esta vez Vir versus Jaedong. Estoy aquí con Animan. Aquí estamos, otro día más. Otro día más, a ver qué hace, como le llamamos nosotros, nuestro amigo Skeletor, que es día. Bueno, le llamas tú. Ah, claro, no te sumas al carro. Pues aquí está combatiendo contra uno de los mejores tech, ¿no? Sí, mejores de toda la historia. Jaedong es famosísimo en StarCraft 1 y ahora que en la transición a StarCraft 2 pues es de los pro gamers el que más resultados está consiguiendo. Es la quinta final. Bueno, quinta final no, si es que llega. Esa es otra. Vale, ya vemos ahí, arriba a la derecha al Zerg, abajo a la izquierda al Protoss. Dir es el Protoss y Jaedong es el Zerg. Y ha puesto un pilón ahí en la natural, para observar un poquito que le vengan, si quiere el Zerg adelantarse. Sí, intentará crear ahí la mayoría de edificios que pueda para cerrar el paso a la expansión. Ya vemos que se ha expandido ahí rápidamente el Zerg y va a scoutear con su primera sonda. Y Dir que lleva una serie de victorias importantísimas. Ganó la temporada 3 de Corea, ganó la Season 3 Finals contra Soul y está en fallas. Que hace mucho no se oye hablar tanto de él, ¿no? No, ha sido en un escaso mes cuando ha conseguido los puntos necesarios, 4.500, más de 4.500, para clasificarse a la gran final. Ahí está avanzando con una sonda, le va a ver la expansión, que ya se le imaginaría que la tendría ya puesta. Sí. Y ahí ha entrado la sonda, pero ha vuelto a salir por parte del Zerg. Pero el superamos sigue para adelante, que tiene que estar atento hasta que saque el primer Stalker, está seguro. Hay que explorar pronto Jaedong, por si acaso, no se fía de los protos. Y ahí está plantando la tercera. Jaedong le estaba molestando un poco la sonda, pero al final ha plantado. Habrá que tener cuidado con esa sonda, no le vaya a plantar algo cerca. Eso es. Pero no se mete hasta adentro la sonda, quiere ver todo lo que tiene. Reserva de reproducción de afuera. Aún no hay gas para ninguno de los dos. Pronto llegará, pero Ya vemos el primer cañón y el núcleo cibernético para tapar un poquito ese hueco. una salida estándar. Aparte de Dir, Y esa sonda que vuelve, supongo que querrá aprovechar todo el tiempo de recolección. eso es. Se está creando un celote. It's just not working. A lot of people, theorists, kind of concluding like, well, I mean, you can't really just get away with that, but he's managed to do it. You know, it's Hay un one of those pequeño fun corte, theory pero crafting things. We want to be like, well, you place your buildings absolutely Vale, ya lo perfectly. tengo. You should be able to hold off all Zerg threats with one cannon, and it works Acaba only de in plantar gold otro league pilón and if you're justo Deer. encima. Exactly, and then if you're Deer, exactly. I mean, even look at the cannon placement Y a los at the primeros front of Deer's Sterlings por base, parte de spaced back Jaedong. just enough Yeah, to one minimize. hex space over there on the left. Yeah. And notice Sí, that los with this primeros que pylon, van you can a ver a dónde re-wall off van. with the pylon Ya on vemos the ahí right cómo ha and the cerrado la gateway on puerta the con un left. acceso, Very particular un núcleo spacing. You cibernético can even shove a rally y from un behind on the celote. gateway there. Really subtle, tiny stuff. Es lo típico, como vamos diciendo, y ahora a ver a qué juega Dir. Si planta él una tercera, se queda con dos bases, aunque es Stargate. Eso es A ver qué hace con él. mucho dinero, ¿no? Sí, sí, pero Stargate puede que vaya Fénix, sería lo normal. Así no, un Oracle, pero es que un Oracle tampoco. No, Fénix. Sí, ahí está sacando el primer Fénix. Cuando van en parejas o tríos es cuando realmente hacen daño. Bueno, si tienes más mejor. Pero a partir de 3 es cuando uno te lo levanta y 2 atacan. Y hace bastante daño. Pero fíjate la cantidad de edificios que está creando de golpe.
puede ser que no espere a una tercera base. Esperar ahora el ejército. Ahí acaba con superamo, está en superpoblación ahora mismo Jaedong. Y tiene un Zerlin ahí en la tercera. De Dir, atento a todo. Y vemos que está aprendiendo el escudo y el ataque a distancia. Sí. No me he fijado si he sacado cucas. No me he fijado. No, pero con esas mejoras, si no es cucas eran hidras. Y vemos que está poniendo 6 antiaéreos. Sí, ya sabe que vienen esos Fénix. En transporte los meterá dentro, seguramente. Ahí tiene bien cubierto con los antiaéreos. 2 por base. Y ahí entra con los celotes. Van a hacer mucho daño esos Zerlins ahí, esos celotes. Se han rodeado. Pero ha hecho muy bien Jaedong en poner varios antiaéreos, porque normalmente es con uno se supone que los pros cubren, pero con tantos Fénix es mejor poner las que sean las que hagan falta y ya está. Ahí están los Fénix dando vueltitas por todas las expansiones, viendo lo que pueden atacar. Siempre es bueno cargarse alguna sonda. Ya lleva 3, esas 3 del gas han caído. Pero fíjate que está recibiendo daño. Nos ha colocado la posición perfecta. A mí me parece que viene la tercera. Sí. Ahora tiene uno más en un gas, me he fijado. Cierto. Pero no creo que dure mucho ahí, porque estos se dan cuenta de todo. Ahí vuelven los Fénix, levantan 2 ondas, 3 y adiós. Ese gas le está costando recoger. Cambia de base, sigue hacia arriba, los Fénix. Es que lleva ahora 4 Fénix y un tiro de los 3 que no levantan, revientan una sonda. Sí, O sea que en un hay que momento... micrear. Sí, hay que micrear muy bien los Fénix, que mientras se mueven disparan y son una maravilla, de verdad. Esos Zerlins intentando cancelar la tercera, pero hay muchos celotes, un cañón, lo rodea bien. Vamos a ver lo que hacen esos Zerlins. Están cayendo los Zealots. Sí, queda un Zealot ahí vivo, vienen unos rayos para cubrir. Ha hecho bastante daño. Y ahí salen las hidras. Tiene unos server justo encima de las hidras. Supongo que sí, está sacando la velocidad de las hidras, porque esos Fénix son muy rápidos. Sí, y vienen colosos también, ¿eh? Ahí le ha hecho un drop con esos celotes, pero no va a conseguir mucho. Ha defendido muy bien. No ha hecho mucho daño, ha defendido muy bien. Y avanza un poco Jaedong con esas hidras. La cuarta ya ha puesto, la parte superior. Y vemos que tiene un rayo vacío y un coloso. Sí, pero Jaedong parece que no va a dejarle esa tercera. No. Tan Tiene un fácil. par de centinelas y los usa bien. Podría hacer defender, pero esa tercera va a estar en problemas. Vamos a ver qué hace. Muchas hidras. Buah, las levanta. Ese coloso va a hacer de las suyas. Y Cae la tercera. Ha conseguido defender su tercera y ahí esos Zerlins siguen haciendo daño. mucho daño, sí. Y con los pocos que le quedan ahí para la otra, pero nada. Los pone en el principio de la base, se retrasa un poco con los Zerlins. Jaedong ya sabía lo que iba a pasar con esas tropas, lo tenía asumido, pero ha merecido la pena. Y ahora viene Dir. Ahora viene la contra. Está sacando envilecedores, contra buena para los colosos. Sí, muy necesarios. Y ahí está cancelando el creep. Dir. Y ahí está recogiendo la cuarta.
Ahora en el medio del mapa de no quiere avanzar mucho todavía. Está dejando a esos Fénix hacer su trabajo. Pero han salido envilecedores y no les queda otra que huir. Retroceder, sí. Hacen bastante daño los Fénix, porque te vuelven, sobre todo si tienes las tropas de tierra como son las hidras, te vuelven muy locas las tropas, porque las tienes que subir por que si un desnivel, el otro llega antes arriba, tienes que dar muchas vueltas. Al final ha decidido esos envilecedores, se le sirve también para colosos, y ahí sigue en la cuarta. Sí, ir haciendo daño, pero le veo un poco agresivo a Dir, al margen de los Fénix, que hay que sacarlos a pasear sí o sí, pero... Esos Fénix van a caer. Uy, casi. Ella ha sacado un Overlord. Pongo para los servers que andaban por ahí. Y a ver, con esos rayos de vacío y esos colosos, mutas también vienen. Parte de Jaedong, 16. Las mejoras para el Zerlin. Esas mutas buenas para las expansiones, supongo que las utilizará para intentar cancelarlas. Aunque con el ejército que viene yo creo que va a juntar todo. Pero Jaedong tiene que... Está un pelín defensivo porque... Mucho coloso y ilusión colosa también. Sí. Tiene divididas las tropas Jaedong y está avanzando mucho ahora bien. Al menos tiene poco centinela, eso le puede beneficiar. Aunque también hay que decir que lleva mucho aire, así que... ha decidido por la base. Sí, ahora están con cada base intentando hacerse el máximo daño posible y esos mutas están haciendo mucho daño ahora mismo. Vamos a ver si nos ponen la cámara ahí el ataque de Dir. Esa natural parece que va a caer. En este intercambio de bases, a ver qué resulta, porque Jaedong tiene suficientes ingresos ahora mismo como para aguantar. Sí. Sin embargo, Dir ahí va a andar. Dir no tiene tanto. Está reventando mucha sonda, mucho edificio. Le va a reventar la espiral. Está Tirado dos bases. Y esas mutas ahí atacando esos colosos que están intentando romper lo que sea antes de morir. Pero van a caer esos colosos. Todas las mutas no hacen nada. Yo le veo beneficiado a Jaedong, sin duda. Ha acabado con mucho de ir, pero en ejército ahora mismo se ha quedado con muy poco. Tiene mucha muta y nada. Esto va a ser un GG dentro de nada. La macro de Jaedong ha sido celestial. A ver si remonta. Bien. Está retrasando sus tropas, supongo que intentará recuperar lo que ha perdido. Con una base es muy complicado. Muy complicado, no tiene... Está poniendo cañones de forma desesperada. Está intentando recoger todo lo que puede esa base para hacer algo. Pero... ahí viene con las mutas. Hay mucho pilón ahí. Jaedong haya dudado, pero no. Retrasa. Y esos Sterling siguen haciendo daño, destruyendo todo lo que puedan. Dir se está lanzando y hace bien, porque cuando más deje que se alargue la partida va a tener ventaja el Cer. Tiene que intentar que Jaedong retroceda a todas sus tropas, porque efectivamente va a reventar entero. Ahí le está intentando cancelar la cuarta que va a caer. Sí, la cuarta cae. Sí, tampoco tenía mucho en ella, pero hace daño. Y ahí acaba con la cuarta.
Jaedong va por la base. En cuanto acabe con esos cañones, cuánto cañón tiene ahí atrás. Tiene demasiado, tiene demasiado. Sí, tiene que volver. Tiene demasiado. Tiene que forzar el GG atacando al grueso del ejército, pero bueno. Tampoco se va a precipitar. Va por Son delante. muchas espinas en la cuarta que ha creado ahora mismo abajo. Sí. Y ahora se está yendo al ejército de aire. Sigue creando mutas. La mejora de la defensa de los mutas viene ya. Sí. No le queda nada. Y ahí creo que va a ir hacia el ejército. No, ha querido pasar de largo. Parece que le va a esperar en su base. Esos stalkers hacen mucho daño. Encima los envilecedores son más lentos que las mutas y los suelen pillar por la Se espalda. nota. Ahí va a ir por la cuarta, pero dice no entro por aquí. Le está intentando rodear Jaedong. Y ha dividido las tropas en dos, si te fijas. Para rodearles mejor. Si consigue acabar Jaedong con todo este ejército. Qué buen movimiento. Sí. Esto ya será GG. Sí. Y GG. Bueno, pues primera victoria para Jaedong, el Zerg. Y veremos ahora el segundo. Bueno, aquí estamos en el segundo. Jaedong, el Zerg, abajo a la izquierda. Dir, Protoss, arriba a la derecha. Estamos ya con la resaca de este Game One. Que a mí me ha gustado. Sí. Me ha gustado bastante esa picardía, por así decirlo, de pues te cambio mis bases por las tuyas, a ver quién la tiene más grande y a ver quién hace más daño. Ahí ya está escanteando muy pronto. Sí, muy pronto. Bueno, es un mapa que en principio beneficia a Jaedong. Pero bueno, a ver que si Dir cambia algo o continúa igual. Ahora veremos. Ahí está. Tampoco la presionó mucho, así que igual opta por jugar igual. Ahí estaba tapando el hueco con una forja. Y la primera expansión de Jaedong. Está abriendo el superamo mucho por la derecha. Yo creo que todavía no sabe dónde está. No, tampoco creo que le importe mucho, la verdad, a este momento del game. Ahí se ha metido hasta la cocina esa sonda. Tengo ganas de ver algo raro por el Protoss. ¿Tienes ganas? ¿Qué quieres ver? No sé, me gusta verse trolear unos a otros. Ahí está expandiéndose. Pero parece que en este game no vamos a ver mucho de eso. No. Ahí va la tercera. Tercera. Y sigue esa sonda ahí en una esquinita. La ha dejado en mitad del mapa. Y un par de Zerglings. Para ver cómo ha tapado esa entrada. Hay un cañón ya. Viene un acceso. Y ha visto ahí el cañón. Sí. Sí, no. Aunque sea un Zergling barato, no hay que arriesgar. Para que muera y no hacer nada con él. Otra cosa es lanzarlo, matarte unas cuantas sondas y mandarlos a la muerte, pero para tirarlos tampoco está la cosa. Bueno, ahí ha tapado muy bien la entrada Dir con el núcleo cibernético contra un celote, supongo. Y ahí está la sonda que ha visto la tercera. ¿Y la reina que va camino? Sí, se ha despistado un poco con la sonda, ha intentado destruirla, pero ese Zergling lo va a conseguir. Le está siguiendo a esa sonda. Y a ver con qué deciden salir.
Esa sonda va a caer, no va a caer. Es muy rápida. Y no cae. Ha conseguido salvar la sonda, Dir. La velocidad, falta la velocidad. Pero bueno, Jaedong aún no está cogiendo gas. No me extraña después de todo el mineral que se necesita para nutrir 3 bases, pero bueno, Está Dir intentando hacerse con el control del mapa. En esa torre es nada. aquí la parte central es bastante importante. Sí, porque es el camino, o sea, no se desvía por ninguna otra parte. Hay mapas que te obligan a ir por un lado o por otro, pero parece que este es totalmente directo. Esta has visto, ha puesto un pilón y lo ha cancelado para poner la base. Se ha colado un poquillo ahí. Sí, es raro, pero una pequeña presión ahí. Sí. Vemos en la tercera. A ver ese celote y ese stalker. Mucho Zerlin. Y consigue rodearles. Viene otro stalker y el núcleo de la nave nodriza. Oh, ese stalker va a caer. Muy bien. Muy bien, Puede Jaedong. caer. Muy bien. Sí. Y ya está investigando la velocidad. Ya la estaba echando en falta. Y Cucas. A Jaedong que le llamaban el maestro de los mutas. ¿Sí? Porque micreaba los mutaliscos en el StarCraft 1 de una forma increíble. Que en el StarCraft 1, a diferencia de aquí, solamente podía seleccionar como máximo 12 unidades. Es decir, que llevar un grupo grande de mutas como llevaba Jaedong en su época, tenía que estar combinando los grupos y micreando prácticamente lo mismo con 2 grupos a la vez. Era una maravilla verle jugar. Bueno, ahí está cubriendo la tercera con algún cañón. Ahora vemos, vienen unos Zerlings, pero no creo que se cuelen. No. Pero doble Stargate por parte de Dir. Ese super ammo que entra ahí a ver lo que tiene. Va a caer. Sí. La he visto ya. Vamos a ver a qué sale. Otra vez Fénix. Fénix. Doble Fénix. A ver esas cucas que había sacado. Había sacado el edificio, no sé si todavía no tiene ninguno. Pero viendo Fénix igual cambia de... Infestors. Va a optar por Infestors esta vez. Un cambio que me parece muy bueno porque también el Fungal hace daño, puede fijar los Fénix. Y obviamente a los colosos y a todo lo que venga. Sí. Ahí tenemos la cuarta. Intentando acabar con todos los superamos posible. Que se nota. Se nota, sí. Y ahí está, poniendo los 2 bases en esa cuarta. Que me parece que ya van a empezar a hacer lo que tienen que hacer. Un buen ejército. Sí, ya el timing están recolectando mucho los dos. 6 reinas juntas tenía. Tiene ahí. Está defendiendo ahora mismo con las reinas el Fénix. Y vemos ahí cómo expande el creep. Es importante, si quiere defender con esas reinas, entre bases tiene que haber creep, si no, no llegan nunca. Ya ha mandado bastantes ondas a la cuarta, pero están esos Fénix ahí haciendo bastante daño. Por suerte son 2. Sí. Se puede permitir el lujo de ni siquiera quitar las ondas, que sigan recolectando. ¡Wow! Hemos visto antes que con 4. Con 4 se hacía mucho daño, porque 3 de un rayo te revientan una sonda. Oh, y va a venir un drop. Sí. Celotes creo que llevaba ahí, ¿no? Sí. Está prendiendo la carga. Viene un coloso también. 2 colosos. Y ahí está, tiene unos cuantos infestos. Juntitos con las reinas.
Parece muy bien, No se molestan ni en echar funga. No. Parece muy bien que defienda con esas reinas. No sé, no se ve tanta reina junta. No es cierto, no suelen usarla, lo prefieren pues claro, para defender y para seguir echando larvas, pero en un combate con muchas reinas, además con el tema de que se pueden curar entre ellas, cuidado. Y ahí está sacando los que se entierran. ¿Cómo se llamaban los que se entierran? No me acuerdo. Los infestos, ¿no? No, los otros, los que se entierran para Ah, sacar. los gestadores. Los gestadores, eso. No me acordaba. Está sacando sus gestadores. Ahí viene con una ilusión de Fénix. Son muchísimos. Son muchísimos gestadores los que está creando Jaedong. Muchísimos. Para ir ganando terreno son muy buenos. Sí. Veremos qué hace con ellos. Esos celotes que se han colado. Van a acabar con un gestador. No. Pero esa forma de moverlos superamos. Sí. Podría indicar algún tipo de drop por parte de Jaedong, pero se va a venir ya, Dir. Sí, ahí ha entrado con los colosos y celotes para cubrirlos. Dos arcontes y vienen dos colosos más. Esos gestadores que se retrasan. Uf. Vamos a ver si utiliza bien el fungal. Uf. Esos gestadores. A ver si tienen que mover. Oh. Está haciendo bastante daño con esos colosos. Está mal colocado Jaedong ahora mismo. Sí. Muy buenos los centinelas. Sí. Ahora muy bien Jaedong Dir ha hecho ahí. Ha sido más error de Jaedong que acierto de Dir. Fungal y... Saca ahí a los Terran. Terran infectados. Qué buen movimiento. Las reinas. Sí. Y envilecedores otra vez. Vamos a ver si planta mejor estos gestadores. Y ahí se lanza por la cuarta. Está Jaedong tan pendiente de los drops en base que ha abandonado ahí los gestadores por un momento y ha perdido bastante. Pero aún así ha conseguido pararlo. Sí, ha defendido muy bien. ¿Cómo está expandiendo el creep? A ver, los envilecedores, a ver si acaban. El núcleo va a caer. Esta vez se ha sacado cucas, bastantes cucas. Van a hacer mucha falta las cucas aquí. Ahora vemos la primera persona de Dir. Tiene unos cuantos stalkers ahí atrás. Ha puesto un pilón bastante cerca. Uf, esos colosos. Haciendo muy bien con los está presionando y yo creo que se echa atrás. Ahí vienen los stalkers a apoyar. Uf. Está haciendo muy bien ahora Dir. Está avanzando mucho, ganando terreno. Demasiado terreno así. Esto se complica para Jaedong. Sí, y igual tenían pocas tropas. Bueno, vamos a ver el siguiente. Aquí estamos en el siguiente, de momento 1-1. ¿Qué te ha parecido el anterior? Pues ha estado bien, pero me ha sorprendido que Jaedong no fuese a recorrer más mapa, que fuese a explorar mejor por esa zona. En cuanto a la macro de Jaedong, muy buena, como siempre. Eso es lo que no me ha convencido. ¿No crees que ha llegado demasiado tarde todas las tropas que ha sacado? Ha aguantado mucho con esa reina. Se ha aguantado, pero el hecho de que no le ha buscado la cuarta, no le ha ido a atacar un poco. Le he visto muy plantado en su zona y viendo a ver qué pasa. De todos modos, Dir ha elegido bien las tropas y ha atacado por donde debía atacar. Pues, la misma salida que antes.
Forja y a explorar. Forja, pero se va para la derecha, la sonda. Estará pensando... No sé, no creo. Va ahí a mirar directamente a la natural. Ahí se la ve. Uy, pilón. Pilón en la natural. Pilón en la natural y creo que no la ha visto. No, no la he visto. Veremos ahora si sale bien la jugada. Además tiene de los dos superamos fuera de base, a explorar. Hasta que no empiece a llevar sondas ahí a... cañón. Otro cañón. Ahora lo va a ver, lo ha visto. Sí. Ahora lo acaba de ver. No sé si le dará tiempo a construir ese cañón. ¿Querías guarrerías, Loki? Ahí tienes otro cañón. No sé si le va a dar tiempo a ese cañón, lo ha cancelado. Jaedong es lo que tiene que hacer. Atacar con todo hasta que llegue la pool. Ahí ha cancelado, lo ha hecho muy bien. Uf. Muy bien, Jaedong, sí. Y ahora el pilón tendrá que acabar con él cuanto antes. Supongo que esperará a los Sterlings. Sí. Lleva bastante tiempo, ha perdido. Sí. Ha visto que la sonda ha salido de ahí. Pero lo ha hecho muy bien, Sí. Y lo bueno de para un jugador protos de poder hacer este chis, esta guarrería, cosa que yo no apruebo, pero bueno. El hecho de que, claro, tú como lo estás invocando, lo dejas ahí, si te sale bien la jugada, mantienes, si no, cancelas. Claro. No es un Terran, por ejemplo, que tiene que estar construyendo, un Zerg que se queda ahí la sonda. Encima te puede plantar 3 cañones, como ha hecho. Ha puesto a construir 3 cañones. Efectivamente. Que dentro de lo que cabe, sale bastante barato para el Protoss. Porque ya de inicio sale con forja y va a poner un cañón en base, por lo tanto la forja ya viene de serie. Y poner ahí el pilón, pues bueno, ha gastado 100. Pero el tiempo que ha tenido Jaedong ahí destruyendo los cañones, eso es también tiempo que no ha recolectado él, o sea que... Al final se da cuenta. Y si te sale bien ya te digo yo que se da cuenta. Ahí destruyendo ese pilón para poder plantar la tercera. Está muy juguetón ahora de ir, Se está saltando. Y nuevo Stargate. Vemos esta vez uno solo. Sí, volverá con los Fénix. No sabe. Pues sí, sería lo normal. Ese Fénix. Ahí viene el celote a intentar molestar en esa tercera. Obligarle a sacar tropas. Sí, ahí va la reina. A intentar ayudar. Supongo que algún Sterling también mandará. En producción hay 4. Ahí está mandando un par de Sterlings. Simplemente para asustarlo. Ya se ha ido de ahí el celote. Y ahí va la torre, se snaga. No, pasa de largo. Prefiere ir hacia la base Protoss, a ver qué encuentra. Jaedong debería ser más agresivo que en el juego anterior y no dejarle tan fácilmente plantar la tercera al Protoss. Ahí está. Ha destruido ese superamo. Bueno, pero a un buen precio, ver ya los Fénix. Tendrá que plantar alguna defensa y continuar. Ahí van los 4 gases. Otro superamo que va a caer. Tenía 3 en producción y otro más. Otro superamo. No está permitiendo escautear nada con los superamos. Es importante no dejarle hacer que controle el mapa. Pero lo puede llegar a hacer muy fácil, ese es el problema. Pero... Ahí va el núcleo de la nave nodriza con un celote.
Y unos cuantos Fénix, esta vez ya con 4. Sí, pero vemos que ahí los Fénix se acercan para hacer un poco de daño. Ya tenía una espora, he puesto una espora ahora en cada base, creo. Es que los Fénix entran, matan un par de sondas, se van, vuelven a entrar. Entonces, como no sabes a cuál te van a ir, Efectivamente. No, son muy molestos los Fénix, muy molestos. No te van a hacer ganar una partida. pero te Es van a ayudar. complicado, pero te van a ayudar mucho en cuanto a fastidiar la economía del rival. Sí. Los workers, eso te retrasa y muy importante. Ahí están las hidras, ha caído una hidra, un Fénix también por parte de Deer. A ver si consigue cubrir con esas hidras. Y ahí acaba de plantar la cuarta Jaedong. Otro Fénix ha caído ahí de refilón. Estaba muy tocado. Sí, que tiene muy buen rango las hidras. Y otras 10 que vienen mucho daño. Sí, hace mucho daño, pero también son bastante vulnerables las hidras. Bueno, tendrá que sacar algo más fuerte porque vienen colosos y infúngalo sin roaches no va a poder aguantar. Sí, ya he visto el primer coloso por ahí. La misma de antes, cubrirlos con celotes. Ya ver esas hidras. Jaedong ya se está moviendo por el mapa, se está juntando. Y es curioso que hasta ahora no haya aprendido la velocidad de los Zerlings, que está en ello. Sí. Tampoco ha sacado mucho, ¿no? Ahí viene la espiral. Pongo de envilecedores otra vez. Sí. Si te fijas, va más Jaedong en respuesta a lo que hace Deer, ¿sabes? Está tomando más Deer la iniciativa y es Jaedong el que saca las contras. Sí. No al revés. Esas hidras. Sí, van a entrar en la tercera, Pero la cuarta parece que veo difícil que la salve. ¡Oh! Ahí vienen las hidras por abajo, esos colosos cubren muy bien. Ahí con esos dos Stalkers. Pero Jaedong abajo ha mandado pocas. Ha salido mal el cambio. Sí, está viendo que le están entrando mucho para casa. Y ahí vienen las mutas. Vamos a ver qué hace con esas mutas. Jaedong tiene dinero ahorrado suficiente como para crear una buena marea, pero poco gas tiene. Tendrá que optar por mucho Zerling, que no es ninguna mala opción. Consejo crepuscular se la ha querido reventar ahí. Sí, parece que te ha escuchado, creo, unos cuantos Zerlings. Que si los usa bien puede hacer mucho daño. Tiene que dar salida al Lincoln que tiene. Va a caer un coloso. No lo consigo salvar. Lo ha conseguido Por muy salvar. poco. Sí. Había snipeado muy bien con esas mutas, pero ha tenido que retrasar. Fíjate, 3 y 3, 6, 7. No, 6. Había visto ahí tanta... Pensaba que era otra explosión. No, 6. 6 bases. Claro, cuando tienes mucho mineral tienes que darle salida, de la forma que sea. Sea con una base, sea con Zerlings, con lo que sea, pero darle salida. Ahora vamos a ver si es capaz de mantener todo eso, de mantener el ejército y a la vez producir. Le está dejando solo una base al Protoss libre. Deer ahora mismo está más pendiente de defender lo que tiene. Y ir a por más.
A esas mutas contra esos Fénix. Van a caer esos Fénix. Sí, tiene muchas mutas. Sí. Y ahí entran los Sterlings. Ahí entran esos Sterlings en hilera. Esos Fénix. Oh my God, Jaedong, the king of counters, responde Dir hacia arriba, Hydras, Lings, Mutas, all storm in the front. See you later, Responde Dir, pero qué buen movimiento de Jaedong. Ahí abajo. Fíjate los Fénix con lo rápido que se mueven, cómo consigue aguantarlos. Sí. Ahí está, intercambio de bases. Igual que en el Game 1. Sí. Lo que pasa es que en este caso la fuerza del Protoss me parece un poco superior. Sí, pero como empieza a perder abajo. Jaedong con todo el mineral que tiene que hacer suficientes Sterlings para mantener ocupados a los Stalkers. Vamos a ver a Jaedong. Los Sterlings tienen que hacer ahí daño. Ahí se va con las mutas. Oh, ha perdido demasiado Jaedong. Sí. Sí, ha perdido la principal, la segunda. Ya hay unos gigantes. El otro también. La colmena. Uf. Y ahí tiene 3 pinchos que no sé si durarán mucho. Es cuestión de tiempo. Uy, le ha pillado los colosos. Le ha pillado los colosos. Si consigue hacer algo con esas mutas, pero tiene mucho stalker ahí. Sí, está acabando con todas sus bases de ir. Se podrá recuperar de esto. Jaedong, muy difícil lo veo. Muy complicado, sí. Tiene mucho Stalker, Dir, y eso que tiene. La reserva fuera. Fuera la reserva. No le ha visto todavía el... No se la ha visto. La última que ha puesto. No. Yo creo que no se lo esperaba. No. Tan cerca. Ahí va a plantar otra vez la reserva. Como no llegue rápido y pierde otra base. Y la base estaba algo tocada y muchos celotes eran. Está muy complicado para Jaedong. Sí. Ahora Stalkers y Arcontes. Uff. Encima ha plantado la reserva en donde no hay base. Y si se va el creep, la reserva empieza a caer. Vamos a ver qué hace ahora. Yo veo ya para favor de Dir, Sí. Demasiado. No me está dejando levantar ninguna. Está muy atento ahí, Dir. Está intentando Jaedong ganar el tiempo que pueda. Y los Stalkers, como ahí dicen. Le está salvando que no le ha visto la expansión. Eso le está salvando. Pero ha habido un momento que los drones de abajo han ido inconscientemente la de... Ahora sí la ha visto. Creo que ahora sí. Ahora le ha visto. Un dron, como has dicho tú, la ha adelantado. Y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Va a acabar con esa... Tiene que defenderla como sea. La acabo ya con ella. 78 de población para Jaedong, que no va a ser suficiente. A ver esos Stalkers con esos mutas, a ver qué hacen. Pero bien los Arcontes. Defensivamente el Protoss en la tercera está muy bien y es...
Se está moviendo por todo el mapa de no está dejando levantar nada. Se está haciendo mucho daño ahí. En cuanto pierda unas cuantas mitades de ahí. Pero fíjate, con esas mutas todo lo ha aguantado. Sí, tenía muchas y mejoradas, pero claro, Va a destruir la colmena. el no tener recursos es lo que tiene. Ahora mismo está con 75 mineral y no le está dejando. No sé qué está esperando allí. Jaedong. Supongo que acabe con esas mutas, pero. Él es el primero que lo sabe. Ahora mismo Dirk lo está recogiendo de una base, si te fijas. Sí. Ha agotado el mineral en la principal. Y el income que tiene es bajo. Es que es bastante bajo, pero... ¿Tú crees que se juega bien con esas mutas? Si pilla separado el ejército. Yo creo que andan los dos. Anda peor Jaedong, pero... Lo único que claro, Jaedong no recoge. Ahora mismo no está recogiendo nada. Bueno, pero la verdad es que para lo que puede recoger está recogiendo también muy poco. Sí. El problema es que en un 1 entre los ejércitos no podría. No creo que pudiera. Les tiene que pillar separados. Ir matando tropa a tropa. Pero muy complicado. Fíjate cómo tiene defendida esa base. No creo que consiga remontar esto, pero si lo consigue... Ahí viene Arcontes y Stalkers. No, aquí se va a acabar. Se ha cruzado. Ya, muy bien. 2-1. Y vamos al siguiente. Bueno, aquí estamos. En el Game 4. 2-1 de momento para Dir. Y en el último... le ha consumido literalmente a Jaedong. Sí, ha sido un game... A mí me ha gustado bastante bueno. Extraño en el hecho de que han llegado prácticamente hasta el final. Jaedong no ha dado su brazo a torcer en ningún momento. Pero ya lo veíamos en los últimos minutos que era cuestión de tiempo. Ahora están los dos posicionados en el mismo lado del mapa, lado derecho. Veremos cómo se van expandiendo. Y ahí Sí, a nos ver superamos justo. ¿A dónde está? Está ahí y veremos a ver si cambian algo. Parece que Jaedong no va a cambiar. No, Jaedong en expansión en 3, 2, 1 ya. Y Dir algo se ha cambiado porque el pilón ya lo ha puesto cerca de base. Y expansión, que justo va a pasar el super amo por encima. Se la va a ver. It's what totally catches him off guard. Same thing with the mothership core. Could be that everything's coming home, but you never really know. It's that always threat of the warp in versus the destruction of the main. Bueno, pues Dir está a una sola victoria de ir para semifinales, nada más y nada menos. Sí, si gana esta, a semis. Ya extraeremos. Quedan 2 cuartos más. Veis aquí en el canal. Iremos subiendo poco a poco. La verdad es que este torneo está teniendo un nivel muy bueno. Se nota. Muy alto. A diferencia del anterior, que el año pasado había como más regiones. Estaba Oceanía, América del Sur, tal. La forma de clasificarse para las finales, para el mejor torneo del año, era un poco rocambolesca. Claro, aquí al concentrarlos entre regiones, ¿no? Claro, este año ha sido más como tenis. Pero a Dir ahora más que tenis lo que quiere es cañonear, ¿no?
Ahí la planta un pilón. Ah, cancelado. Lo ha cancelado en el último momento porque estaba saliendo ya. No me gusta nada que hagan eso. El tema de los cañones no me gusta nada. A mí en una pública así normal sí me fastidia, pero verlos aquí a estos que son los mejores salirse de un poco del patrón. Anda, claro, pero porque a ti no te lo hacen, no te jodas. Claro, es eso. Eso también. Pero estos ya son profesionales, estos saben evitarlo. Yo no. Yo tengo que pedir sopitas a Iceback cada vez que me lo hacen. Bueno, ya cada vez menos. Pero es que con el tema de los cañones es lo que decíamos antes, que como que le sale muy barato al Protoss toda esa posibilidad de ganar rápido. En cambio, si me dices que le pone un Oracle Rush y le crea el Stargate cerca, pues si le sale mal, desde luego que tiene una contraprestación para el Protoss enorme. Sí, porque pierde mucho mineral. Claro, o si el Terran te crea 2 barracas cerca, como te pillen. Sí. Pero en el caso de los cañones yo no sé. Sí, que está chetado. Iceman piensa que está chetado. Para guardear sí. Ahí está la reina defendiendo bien. No deja pasar a esa sonda, ya no se fía de nada. No. Y ahí va, un celote. Es otro mapa grande en el que Jaedong se puede expandir mucho. Y encima como están los dos en el mismo lado, se pueden expandir hacia la izquierda, que no es tanto como de abajo arriba, que ya abarcas todo el mapa, ¿sabes? Sí, sí. A la hora de ir a atacarle. Aquí, como a la hora de ir a atacarle, vas a ir por el lado derecho del mapa. Sí, van a jugar prácticamente en medio mapa. Sí. En el medio de la derecha. Ahí, las roaches y una cámara de evolución. Sí, ha cambiado esta vez. Jaedong antes optó por Hydras. Bueno, pero optó por Hydras porque le había sacado los Fénix, pero es que ahora igual cambia a Hydras. En el anterior justo el anterior, había sacado también el edificio de las cucarachas, pero no las sacó hasta cambió de opinión y no empezó a producir hasta que empezaron a venir muchos colosos. Hombre, eso es lo bueno del CER, ¿no? Que con un edificio ya tienes ahí la opción, para siempre. Esa ventaja es muy buena. El resto pues te toca hacer mucho, joder, como para no ir a naves después de haber creado 4 portales estelares. Pues entonces ya... La verdad que esa ventaja del CER, la macro la tiene muy buena. Sí, bueno, es lo que tiene, son débiles, pero al final te tiene que gustar ese estilo. Sí. No hay más. Y sí, creo que la mejora de las cucas va a optar por cucas y mutas, por lo que veo. Sí, porque le está poniendo la mejora de velocidad. Intentando cancelar la tercera. Ya sabe dónde está la tercera. Sí. Y esos Fénix molestando. Molestan demasiado los Fénix, sí. Son muy molestos. Fíjate, 8 sondas ha perdido. Y poco superamos, para lo que llevamos. Ahora no los tiene tan repartidos por el mapa. Antes los no. Antes lo he repartido más, pero ahora ya sabes, fíjate las cucas ahí cómo van. Sí. Por ahí no pasas. Muy buen movimiento de Dir, pero se acaba la energía. No, qué bonito. Sí.
Tanto Jaedong como los Phoenix. Mira cómo corren las cucas con la habilidad, No veo mucho lo de enterrar. No, no se suele ver. Eso es una buena habilidad, Sí. Pero ahí inmortal cae. Me Me parece una muy buena opción la del inmortal contra Zerg. Parece muy buena. Aguanta mucho. Y contra las cucas van muy bien. Me está gustando Jaedong, que intente llevar la iniciativa, porque es que si no, está un game de irse fuera. No puede dejarle tanto tiempo al Protoss. Ahí los Stalkers avanzando. Y esos Sí. Phoenix. Y Tiri se la quiere devolver. Me ha plantado un pilón muy cerca, me pareció ver. Sí, justo ahí a la derecha. ¿O qué? Y hay mucha cuca, pero también hay muchos Stalkers. Pero hay poco Sentry. Sentinela para separar tropas. Eso puede jugar una mala dir. Que hubiera hecho la ralentización. Nos rodea. Tiene que retrasar esos Stalkers. Si inmortal cae. Ahí vienen más Stalkers a apoyar. Muy buen movimiento de Jaedong. Pero claro, con el pilón cerca, vienen más refuerzos. Ahí quiere defender ese pilón como sea. Tiene dos pilones. Le envuelven. ¡Oh! Qué bonito. Los Sterlings bien movidos. Es un lujo ver a estos jugadores hacer todas estas cosas. Qué buena ahí el centinela. No le deja un huequillo, pasa de una en una. Y mueren de una en una también. También. Si te fijas es que snipean de la leche. Porque ves a todas, se han acabado con ese inmortal de un escopitajo. Que las cucas es una unidad muy buena, muy buena. Tienen buena defensa, buen ataque, de precio van bien. Encima pegan cuerpo a cuerpo cuando se acercan mucho. Ahí No va a decide aguantar el retrasar. Ya no vas a crear más Stalkers. Era así, ese pilón fuera. Ese puente es el puente de la discordia. Sí. Está bastante arriba Jaedong ahora mismo. Hemos visto ultras todavía en este campeonato, en estos cuartos. No. No lo hemos visto. Este es el último Zerg del campeonato ahora mismo, Jaedong. Solo había dos. Solo había dos. Pero dos muy buenos. We're seeing 9 infestors come out. Hay Deer un par de has been an inmortals. unstoppable force in the Season 3 Korea, at the Season 3 Hay Grand poquito a Finals, poco and the avanza only person who seems to Deer. be able to hold up against him is Pero- Jaedong, but he needs to hold a final push. Infestors Tiene arrive. ventaja Good Jaedong. time warps, good fungals. We're seeing Lings and Roaches coming Vienen from los all sides. The infestors, mothership core Sterlings, falls viene down. todo. It's all up to the corruptors to do the corruption and the bonus damage. Vamos a ver. We're seeing the Zealot Sentry Immortal get knocked down on the ramp. Esas cucas 100 ahora supply to mismo son 108. mortales. Deer, he's got it. Can't blink now. It looks like Son Jaedong's mortales gonna esas snap cucas. up every single one of those stalkers. Mortales va a caer todo lo de Deer. Deer left to do. Once again, Deer stuck with only Intenta stalkers retrasar again. un This is poco. not a good GG. sign at all, considering how sick that unit comp is right Sí, there cuando for acabe con sus Jaedong. Stalkers.
Deer continuing to blink away, but with Lings here, you can just get in front of these stalkers, and usually by the time the blink has reset, you're already in. Lanzar un fungal. For Protoss is here on this screen. Eso, Sterling. You know, it's possible that Deer is just going to tap out here. I mean, there it is. GG. Muy bueno el Cer. Muy bueno. Vamos a ver el siguiente. In the bottom right-hand Bueno, pues corner, estamos en el the siguiente ya. champion of WCS Season 2-2. 3, who began the season with only 25 Y como es el mejor de points, 5, on his way to the finals. Aquí se Can he decide todo. advance here Aquí se today decide. from Seoul? Me gusta It is mucho Deer. este último. sí, muy bien. Wow, that's Jaedong, but Se echan falta igual los centinelas por parte de Dir. Es que es básico. Sí, contra las cucas, dividirlas es mortal para el Cer. Claro, pero también con la cantidad de stalkers que tenía, eso supone pues un gasto en gas importante. Y que con centinelas ha preferido priorizar stalkers y bueno. Conservative play out of both players. Deer has done this tricky move before with absolutely no plantado scout. Deer is reserva going to antes quickly de try to hide la a expansión. cannon pylon at the third base. Sí. By hiding it there, it's very difficult to be spotted, and it's a really high success rate. Ahora veremos si va a plantar. Sí, yo creo que plantará también la expansión. Y Well, Jaedong has turned sí, down the la ha visto la expansión. I think he saw that. I mean, that was like a quarter of a second, but he should know the probe's out there. And it looks like Deer isn't going to do any tricky business now that he sees he's not up against. Ya iba a salir la Hatchery first. reserva. Nexus goes down from Deer. Both players with very vamos a Que ver aquí se conservative. decide todo. Sí. Es decir, a ver si tienen la sangre fría de hacer exactamente lo mismo, de cambiar. A ver cómo lo plantean. En estos que son decisivos, igual están pensando los dos. Por favor, vete a normal, no hagas nada raro y que gane el mejor. Pero no me hagas putadillas. Y ahí plantando la tercera. Desde luego yo prefiero también ver un game largo, no excesivo, pero que dure lo suficiente. Sí, uno clásico, ¿no? Eso es. Ahí le va a ver la sonda, ¿no? Mira cómo la tiene metida en las hierbas. Justo. Sí. Qué bueno. Muy bueno. Hecho muy bien. Esos son los pequeños detalles, son los que hacen del buen jugador al crack. Porque aunque digas que esto no te va a hacer ganar, pero todo suma al fin y al cabo. Porque igual esa sonda va ahora y le planta un pilón en los morros, ¿sabes? Eso es. Me extrañaría. Me extrañaría y no lo digas muy alto, que va para allá. Va a la tercera. Sí, la ha visto ahí. Ahí está scouteando un poquito con esa sonda. Looks like that stalker's going to be coming out with the +1. Oh, what is the chrono boost signaling to us? This is Y otra vez, weird. a los matojos. Si la deja ahí es porque está planeando algo de ir. Algo extraño. Ahí tenemos la reina defendiendo. Por el camino te puedes cruzar perfectamente con algún Mira el enemigo. Zerlin, mira el Zerlin. Está al lado de la sonda. Los esconden los dos en los mismos matojos y no se dan cuenta casi. Haya cancelado. Y a ver, con ese stalker ese celote, a ver qué hace.
Vienen 3 accesos. Está acabando las cucas, la velocidad de los Zerlings. Sí, y más Zerlings. Ya ahí la ha visto, la ha visto. Pero fíjate, la producción de Jaedong ahora mismo está creando una buena cantidad de tropas. He conseguido salvar la sonda. La vuelve a meter en los matojos. Y pilón. Sí, pero Dir con lo poco que tenía se ha ido para atrás. Sí. A ver si llega ya a esa velocidad de los Zerlings. No le queda nada. Dir no va a esperar, ¿eh? Y Jaedong parece que tampoco quiere esperar. No, se ve que va a ir ahora para allí. Ahí está en la puerta de casa. 3 más gateways. Va a ir con todo Dir. Sí. Está creando 3 accesos. El teleport de los... Tiene los Zerlings al lado, en ese mismo desnivel. Va a ir con un Zerling. Se lo ha visto. Se lo ha visto. Parece que lo huelen. Se saben muchos trucos. Vamos a ver. Están creciendo los dos ejércitos. Sí, pero Dir va a ir. Aunque suene repetitivo. Pero es que no hay tercera, 7 accesos. Otra vez la planta el pilón ahí. Sí. Dir está decidido a hacer un buen push. Ya ves los Zerlings que hacen. Por ahí no entras. Ahí ve las cucas que tiene el... Jaedong lo intenta, pero no. Jaedong tiene que juntarse. Está poniendo ahora todas las tropas a la derecha del mapa. Pero ahora está avanzando Dir por el centro. Pero... Están andando sobre la cuerda los dos, ¿eh? Ha enterrado las cucas, ¿eh? Ha enterrado las cucas. A ver, a ver, a ver, a ver, esas cucas salen de repente, esas cucas. Uy, no se lo esperaba. Muy buenos esos Sentries. Lo está haciendo. Sí. Vamos a ver, aquí se va a decidir. Los espejos no son suficientes. No, esperan que se va a caer. Ah. Qué buen movimiento de Jaedong. Sí. Si antes lo decimos, lo de enterrar. Decimos que nadie lo entierra, pero este chico es un crack. Y ahí está. Ahí está, y ahora es avanzar para Jaedong. Y GG. GG. Ahí está. Muy buena. Sí. Muy buen game. Buenísimo. Este match, este B5 ha sido de lo mejor que hemos visto hasta ahora. Y ya tenemos otro semifinalista. Un Jaedong. Sí, que sobreviva para seguir viendo variedad de razas, pero es que Jaedong, este chico es un crack, monumental y ya se encima de que venía ya de ganar, como habíamos dicho antes. Tiene muy buenas series estas. Sí. Y ahí vemos al ganador. Y nada, nos vemos en los siguientes cuartos. Hasta pronto. Hasta pronto.